Entonces, Primera de Corintios, capítulo 11, debemos recordar algo para poder entender quizás con mayor precisión lo que Pablo está enseñando a la iglesia de Corinto. Debemos entender de que Primera de Corintios, capítulo 11, es una carta, es una epístola, ¿sí? Y como epístola que es, eh, tiene en realidad un propósito, ¿no? Un propósito, y el propósito de esta carta, en general, el propósito general es de que Pablo va a realizar correcciones a la iglesia que se encontraba en Corinto, ¿correcto? Correcciones y en una segunda parte también va a dar respuesta a algunas preguntas que se cree que de alguna manera le habían hecho llegar, ¿no? A preguntas o dudas que había en la iglesia, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos eso? Porque vemos que Pablo comienza a responder, aunque la pregunta no está, pero él comienza a responder. Pero también hace correcciones, como te decía, ¿no? Entonces, dicho eso, vamos a poder entender qué es lo que está sucediendo ahora cuando Pablo va a hablar de la Santa Cena. ¿Qué significa? Que en la iglesia de Corinto, de alguna manera, se había perdido el verdadero propósito o el sentir de la Santa Cena o de la reunión donde se celebraba la Santa Cena. Entonces Pablo va a comenzar diciendo lo siguiente, verso 17, mira. Y si tú estás ahí en tu Biblia, en el verso 2 dice una palabra bien interesante, dice, de esto os alabo, no sé si lo tienen ahí. Y tú dices, ¿y de qué es lo que sí los alababa? Incluso después de decir eso, si tú ya lees en casa, vas a encontrar de que hablaba sobre la mujer y el varón, las funciones dentro de la iglesia y todo lo demás, ¿no? Y como te decía, Pablo está de alguna manera haciendo correcciones porque para aquel entonces la iglesia de Corinto, otro de los errores que estaba cometiendo es que había malinterpretado el mensaje de Pablo, ¿no? Ya que Pablo había dicho que ya no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer y que todos somos iguales ante Dios, pero esto lo habían llevado a un punto tal de que incluso estaban invirtiendo la función que tiene el hombre, la función que tiene la mujer dentro de la iglesia, dentro del hogar, algo que Dios había establecido, ¿no? Y Pablo los va a corregir, pero al final de todo, pero al principio le dice, los alabo porque de alguna manera estaban tratando de obedecer lo que Pablo había enseñado, pero por ahí habían malinterpretado, ¿no? Pero hay algo que Pablo les va a decir, de esto sí no los alabo, porque lo que ahora va a tratar en cuanto a la Santa Cena, aquí sí ya de alguna manera, con esa actitud que ellos estaban teniendo, estaban yendo en contra de los principios cristianos, en contra del propósito de la iglesia. Y es por eso que Pablo comienza diciendo, el verso 17, si estás ahí en tu Biblia, le dice, ¿no? Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. 1 Corintios capítulo 11, verso 17, para los que se han conectado. Dice, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y aquí Pablo comienza a ser un poco más incisivo, comienza a ser un poco más duro con la iglesia de Corinto, ¿no? Le dice, de esto no los alabo, es decir, esto dislike, ¿no? Como diríamos, a esto no les doy like, a esto les doy dislike, ¿no? ¿Por qué? Porque no se están congregando, no se están reuniendo para lo mejor, para cumplir el propósito de por qué debemos de perseverar en congregarnos o en reunirnos, ¿no? Si no dice, lo están haciendo para lo peor, ¿no? Es decir, están haciendo un mal uso de estas reuniones. Y tú dices, cuando dice ahí, porque no os congregáis, y más adelante, viendo todo lo que viene, me adelanto a decirlo de que estas reuniones no eran solamente reuniones dominicales de servicio, ¿no? Sino que a esto se le conocía como reuniones ágape. ¿Qué eran las reuniones ágape? Las reuniones ágape eran reuniones como hoy en día decir de confraternidad, por así decirlo, ¿no? Y dentro de esas reuniones de confraternidad, donde se entiende que debe de fluir el amor genuino de Dios entre unos a otros, donde debe de fluir el amor al prójimo, donde debe de fluir la empatía, donde debe haber consideración por el prójimo, el uno por el otro, no lo había, sino que había todo lo contrario. Dentro de esas reuniones ágapes, el momento cumbre, por así decirlo, de la reunión, era la celebración de la cena, que viene a ser el conmemorar el sacrificio de Cristo, que no es otra cosa más que el conmemorar el amor de Dios hacia el creyente o hacia la iglesia. Porque cómo mostró Dios su amor por cada uno de nosotros entregando a su Hijo amado. Entonces esta reunión tenía que estar llena de amor por donde lo veas. Amor a Dios,
entender el amor de Dios, conmemorar el amor de Dios, el sacrificio de Cristo, pero también el amor al prójimo. Debería de fluir, ese es el propósito de la reunión o de las reuniones ágape, ¿no? Lo que hoy en día nosotros podríamos decir la reunión de coinonía, de confraternidad, ¿no? Y aquí estaba ocurriendo todo lo contrario. ¿Sí? Y vas a haber divisiones y todo lo demás y Pablo va a comenzar a corregir. Por eso es que comienza de una manera dura, ¿no? Diciendo, de esto no los alabo, a esto dislike, les bajó el dedo, ¿no? Porque se están congregando para lo peor, para lo contrario. ¿Qué es lo contrario al amor al prójimo? ¿Qué puede ser lo contrario a la confraternidad? ¿Qué puede ser lo contrario a la unión, a la comunión? La desunión, la división, eh, la indiferencia, ¿no? Eso es lo contrario, el ser desconsiderado con el prójimo. Y eso estaba ocurriendo, porque mira lo que dice 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, ¿qué cosa? Divisiones, ¿no? Y en parte lo creo. Y dice, y con eso como cuando dice que en parte lo creo, como que algunos dicen Pablo está siendo sarcástico, ¿no? Como diciendo, y conociéndolos con la joyita que ustedes son y con todo lo que se ha enterado, definitivamente que lo creo, pues, ¿no? O sea, no hay derecho a defensa diciendo, Pablo, te estás confundiendo, ¿cómo crees que nosotros nos estamos reuniendo para lo peor? No, dice él, lo creo. En realidad, o sea, no hay mucho que decir ciertamente, hay divisiones. ¿Sabes por qué? Porque esta carta comienza en los primeros capítulos hablando de división, ¿se acuerdan? Pero la primera división en los primeros capítulos, les menciono, ¿no? Algunos decían, yo soy de Polo, el otro decía, yo soy de Pablo, el otro decía, yo soy de Pedro, y había divisiones, pero estas divisiones eran más por un tema de alguna manera, de que de que cada quien tenía sus favoritos, por así decirlo, su predicador favorito, ¿no? A algunos les gustaba más el estilo de Pablo, a otros más el de Apolo y a otros más el de Pedro, ¿no? Entonces, de alguna manera, las divisiones que habló en los primeros capítulos tienen que ver más con gustos, por así decirlo, ¿no? Entonces, pero habla al mismo tiempo de que el Corinto, el congregante de la iglesia de Corinto, era bien carnal, pues, ¿no? Era bien corazón, era bien, se dejaba llevar mucho por su corazón, ¿no? Por los gustos, por así decirlo, ¿no? Pero ahora va a evidenciar una división que podríamos decir una división distinta, pero que de alguna manera va a enojar a Pablo o va a hacer que Pablo diga, de esto sí, no se los paso, esto no está bien. ¿Por qué? Porque la división que de aquí en adelante vamos a ver ya no era una división por gustos, por el hecho de decir, me gusta más Apolo, me gusta más Pablo, me gusta más Pedro, no tanto era así, sino que esta división era ya más que todo por el tema de estatus. Cuando uno dice estatus, dice, ¿qué es estatus? Por clase social se podría decir. No todos tenían los mismos recursos, entendamos un poco el contexto. Aquel entonces la iglesia estaba creciendo y se convertían los patrones, ¿no? Los comerciantes, pero también se convertían al cristianismo los esclavos, los sirvientes, los siervos, los empleados. Y eso creó una división en Corinto, una división de estatus, ¿correcto? Y mira lo que dice el verso 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestas entre vosotros lo que son aprobados. Y Pablo dice, de alguna manera sarcástica quizás, pero también al mismo tiempo tiene razón, ¿no? O sea, al final es la palabra de Dios, porque está diciendo él, pero qué bueno que ocurra esto, por así decirlo, porque así se evidencia de qué estás hecho. Qué bueno que esto haya, no es que Dios haya propiciado esto, ¿ah? No es que de pronto Dios quiera que las cosas sean así, sino que Pablo está diciendo, pero es preciso que entre vosotros haya estas divisiones, distinciones, diferencias, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. En otras palabras, para que se manifieste quiénes realmente están entendiendo el cristianismo como debe de ser y quiénes están siendo carnales, ¿no? Quiénes están buscando lo suyo, para que se evidencie quién es maduro y quién es inmaduro, para que se evidencie quién está buscando agradar el corazón de Dios y para que se evidencie quién está buscando agradar su propio corazón.
para que se evidencie quién es espiritual y quién es carnal. Incluso podríamos decir para que se evidencie quién es trigo y quién es cizaña, porque también eso se evidencia cuando hay divisiones o distinciones. Entonces, en ese sentido, Pablo está diciendo, porque es preciso que entre vosotros haya, o sea, no es el sentir de Dios, no es que Dios quiere que haya divisiones, pero al mismo tiempo va a ocurrir, porque la iglesia está llena de imperfectos, y la iglesia está llena de pecadores, y somos seres humanos. Y no podríamos poner un letrero donde diga, aquí solo se congregan los realmente convertidos. No podemos hacer eso, ¿no? O sea, no sé si tú te has puesto a pensar, ¿no? No queremos que haya divisiones aquí en nuestra iglesia, entonces pongamos un letrero, no se aceptan carnales. No es posible, ¿no es cierto? Cuando quizás nuestra iglesia todavía es pequeña, pero cuando la iglesia va creciendo más, vamos a ver también que este tipo de situaciones se van a ir presentando, ¿no? Entonces, donde cada vez va a haber más carnales, cada vez va a haber más espirituales y todo lo demás, ¿no? Y se va a comenzar a notar eso, ¿no? Entonces, Pablo está diciendo que, bueno, es preciso que esto suceda para que se evidencie quién está aprobado. Ahora, hasta este punto, si en nuestra iglesia sucediera esto, la pregunta es, ¿en qué grupo te encontrarías? ¿Entre los carnales o los espirituales? La respuesta lo tienes tú, no lo tengo yo, ¿no? O sea, uh, cada uno de nosotros tiene la respuesta, ¿no? O sea, nosotros, ¿de qué parte estaríamos? ¿De los que propiciaron esta división o de los que de alguna manera trataron de mantener la unidad en la iglesia? ¿De qué grupo estaríamos? ¿De los que buscaron agradar el corazón de Dios o de los que buscaron agradar su propio corazón? Hoy en día, lamentablemente, no solo nuestra iglesia, sino la iglesia en general, cuando digo la iglesia de Cristo en general, de alguna manera está cayendo en un pensamiento de marketing, como que el cliente tiene la razón, como que hay que comenzar a hacer cosas que agrade al oyente, que agrade al congregante, que agrade a los miembros, que agrade a la visita. Y en cierto sentido no está mal, ¿no? Podríamos usar ciertas estrategias para de alguna manera para que las personas que vengan se sientan cómodas, pero ¿sabes? Pero eso no es del 100% cierto, por así decirlo. Lo que la iglesia tiene que buscar hacer es lo correcto, que agrade sobre todo el corazón de Dios. ¿Me dejó entender? Porque cuando buscamos agradar a las mayorías, podríamos perder el enfoque. ¿Qué pasa si hacemos una encuesta y dicen, no nos gusta cómo predica el pastor, porque menciona mucho la palabra pecado? Entonces tendríamos que bajarle la revolución. ¿Qué pasa si de pronto se nos dice, no nos gusta la alabanza, ¿no? Como que no me cuadra la voz de Keila, entonces tendríamos, o de Patricia, entonces tendríamos que importar quizás otros siervos para la alabanza. De pronto ese pensamiento no puede meterse entre nosotros, ¿no? Entonces, pero en Corinto estaba sucediendo esto, ¿no? Como que cada quien estaba haciendo lo que les agrada a ellos o a lo que a ellos les parecía bien, pero no estaban buscando la unidad en estas reuniones ágape. ¿Sabes por qué? Porque cada quien estaba haciendo conforme a lo que le parece. Y mira lo que dice el verso 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor. Y Pablo le está diciendo, lo que ustedes están haciendo es cualquier otra cosa menos comer la cena del Señor. ¿Sabes? Aquel entonces la cena del Señor realmente era una cena. El momento cumbre era el partimiento del pan y tomar la copa de vino o del jugo de uva, como nosotros lo hacemos, pero básicamente era todo una, como podríamos decir, una comelona, ¿no? Era una reunión ágape, pues, ¿no? De la comida une, ¿no? Entonces realmente cada quien llevaba su comida, era como hoy en día podríamos decir un festival de comidas, ¿no? La familia tal llevaba tal cosa, el otro tal cosa, y luego esto tenía que ser un compartir unos a otros. Recuerden, una reunión ágape. Pero, ¿qué había sucedido con los corintios? ¿No? Como el tema carnal estaba muy impregnado en algunos de ellos y esto los volvía egoístas, ¿qué es lo que sucedía? Verso 21 dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga, o sea, llegaban al punto, uno de adelantarse, ya,
a comer su propia cena, no compartían, sino que, ¿sabes qué? Yo no voy a estar esperando al esclavo que de pronto quizás su jefe no le dio permiso a uno, pero como yo soy amo, yo sí estoy aquí ya en la reunión, y entonces, ¿sabe qué, pastor? Comencemos de una vez. Y de alguna manera no se esperaba a los demás y cada quien se adelantaba a comer su propia cena. Incluso dicen algunos comentaristas que por la misma brecha que había entre las clases sociales, había también lo que viene a ser diferencias de potajes, por así decirlo. Uno llevaba un pollo a la brasa, ¿no? Sí, porque tenía su economía, y el otro llevaba sus pequeños, ¿no? Y ya te imaginas y el que comía pequeños viendo al que come pollo a la brasa, ya te imaginas, ¿no? Eso no es una reunión ágape, ¿no? Esa es división, pues decía, ¿no? O sea, porque la idea era compartir unos con otros, pero aquí Pablo está diciendo, uno se adelanta a comer su propia cena, ¿no? A comer su propia, al comer, dice, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre, de uno dice, ya, de una vez sirvan, ¿no? Y no me interesa si el otro llega o no llega a tiempo, ¿no? Y otro se embriaga, entonces el otro llegaba a un exceso, y esta es una evidencia de que la Santa Cena realmente se celebraba con vino, ¿correcto? Pero el vino era de una manera moderada. Recordemos que Pablo mismo va a recomendar a Timoteo también en una de sus cartas a que tome vino a causa de su salud. Y el tomar una copa de vino no es pecado, no era ni es pecado, y lo digo así con convicción. Lo que sí es pecado es la borrachera. Pero, porque hay varios, ya vi que se les paró la gente diciendo, pastor ha dicho que no es pecado, pero recordemos que nuestros contextos son distintos a aquel entonces. Y hay criterios para nosotros tener en cuenta cuando se habla de tomar una copa de vino. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Y hay muchas cosas que tengo que dejar de hacer por amor al débil. En nuestro contexto, el tomar vino no es una bebida nacional, pues, o sea, de pronto no es que estás tomando una copita, un vasito de chicha de jora, ¿no? En nuestro contexto muchas veces el vino, yo estoy refiriendo, cuando digo mi contexto estoy hablando de Pachacútec, ¿ya? Quizás en otros lugares de Lima ciertamente toman como una bebida después de comer la carne roja, ¿no? Entonces, pero en Pachacútec el que menos, yo creo, ¿no? En su mayoría, vino a licor, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con eso, ¿no? Por eso que nosotros preferimos celebrar la Santa Cena con jugo de uva, ¿correcto? Que finalmente vendría a ser como un vino tierno que aún no ha sido fermentado. Entonces, no le quita ni le resta, ¿correcto? Entonces, pero eso ocurría, ¿no? Entonces aquí se pasaban de copas, se adelantaban a comer, cada quien comía su propia comida que llevaba, no había un compartir genuino. Y esto creaba división, esto creaba una brecha. Dice el verso 22, pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis. Y lo que Pablo está diciendo, eso lo puedes hacer en tu casa. Si vas a traer algo para comer y lo vas a comer frente al resto y te vas a adelantar y piensas que eso es la prioridad de la reunión, le está diciendo, ¿no? Hazlo en tu casa, le está diciendo. Porque la reunión tenía otro propósito. ¿La reunión cuál era? El propósito era unir a la iglesia, unir en amor al prójimo y recordar el amor de Dios hacia su iglesia. Y continúa Pablo en el verso 22, segunda parte. O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Se dan cuenta? Lo que está diciendo que esos que no tenían los recursos suficientes para llevar una cena tan ostentosa como otros, también eran miembros de la iglesia del Señor, también eran sus hermanos. A ellos también Dios los amaba o Cristo los amó de la misma manera que a los que tenían. Entonces, ¿cómo ahora tú con tu cena puedes hacer diferencias, adelantándote a comer, embriagándote y habiendo personas que no tenían? Y eso estaba sucediendo en Corinto, por eso te digo, cada quien se estaba despachando conforme a lo que le parecía. Dice en la última parte del verso 22, ¿qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. O sea, esto no es de alabanza. Y se los vuelve a recalcar a la iglesia. Esto no es de alabar. Esto está mal. Ahora tú dirás, pastor, eso no sucede en nuestra iglesia. Uno, porque cuando celebramos la Santa Cena, en realidad no llevamos cena, ¿cierto? O sea, sí, cierto.
Pero este mismo principio lo podemos aplicar para cada una de nuestras reuniones. Pregunto, ¿estás propiciando la unión dentro de la iglesia? Y muchas veces se ha criticado, por ejemplo, a las grandes iglesias, por así decirlo, a las que tienen cientos o 500, diciendo, en las grandes iglesias se crean divisiones porque son muchos. Pero no tanto, no se trata tanto de cantidad, sino de madurez como creyente. Porque aún siendo pequeños podría crearse divisiones si de pronto actuamos con corazones egoístas. Por ahí a veces decimos, como que en esta iglesia no veo comunión porque nadie me habla, ¿no? O sea, podríamos decir eso, ¿no? Alguien podría pensar así. Y yo le diría a esa persona, pero tú háblale, pues, porque tú eres la iglesia. Porque a veces somos como estos corintios, estamos viendo lo que de pronto debe de agradar a nuestro corazón, pero no estamos aportando hacia el prójimo. ¿Me dejo entender? Y así, cuando llega un nuevo, lo incluimos a ese nuevo, lo hacemos parte de nosotros, o ese nuevo de pronto ve de que por más que la iglesia sea pequeña, tiene que estar viendo de lejos porque nadie le habla. Y se lo digo a los siervos y a los antiguos, ¿no? Seamos los que propician la unidad. Si hacemos una encuesta, Claudia Carolina tiene con nosotros ya casi 2 meses. Y si le preguntáramos en público, ¿te has sentido incluida o excluida? ¿Qué respondería ella? No lo respondas, Claudia Carolina, por favor, estamos en vivo, ¿no? Pero ¿qué respondería ella? ¿No? ¿Me dejo entender? Entonces, esto de alguna manera es para todos. Estamos aportando a que en nuestra iglesia realmente se vea la unidad. Y recuerda que somos una iglesia pequeña, pero aún siendo pequeño podría de pronto introducirse este pensamiento egoísta de que el cliente tiene la razón. Y hay mucha gente que piensa así. Dice, me voy a otra iglesia porque allá sí me hablan. Oye, la solución no está en que allá te hablan, la solución está en que tú tienes que hablar, en que tú tienes que mostrar el amor de Cristo. A donde vayas, ahí está la solución. Aquel entonces, cuando nació la iglesia, ciertamente se reunían en casas, pero luego se fueron convirtiendo cada vez más y vemos que las reuniones ya eran mucho más numerosas. Y es cierto que mantener la comunión y evitar las divisiones en iglesias grandes es un poco más complicado. Pero también, nuevamente, la solución es la misma: madurez, compromiso de parte de sus congregantes. ¿Me dejo entender? Entonces, hermanos, el propósito por el cual nos reunimos a servir a nuestros servicios presenciales o a nuestros servicios Zoom, ¿son para qué? Para también tener comunión. Una de las cosas que recalcamos de Hechos 2:42 es de que perseveraban en la comunión unos con otros. ¿Saben? En la comunión unos con otros. Y para que haya comunión es de ida y vuelta. No solo puede ser de ida, sino también de vuelta. Entonces, seamos nosotros esos catalizadores de esas personas que están siempre buscando la comunión unos con otros. En nuestras reuniones, con nuestra actitud, con nuestras palabras, con nuestra manera de orar, con nuestra manera de hablar, entablando amistad unos con otros. Seamos de eso. No caigamos en lo que caigó en algún momento la iglesia de Corinto, ¿no? Perdió el enfoque. No se reunía para lo mejor, se estaba reuniendo para lo peor. Evitemos. Yo creo que hoy en día aún no hay divisiones en nuestra iglesia o a lo mejor estoy ciego, pero no lo he notado. Ya, o a lo mejor estoy ciego, yo no, pero no lo he notado, ya lo puedo decir así, no lo he notado. Pero, ¿sabes? Pero en algún momento podría de pronto el enemigo meter su cola y poder crear ese tipo de cosas. La pregunta es, se tiene que evidenciar tu madurez, se tiene que evidenciar mi madurez. Somos llamados a reaccionar con madurez. Amén. Entonces, cuando notemos ese tipo de situaciones, más allá de querer agradar nuestro corazón, busquemos agradar el corazón de Dios. Jesús, si no me equivoco, en Juan capítulo 17, hizo una oración por su iglesia, por sus discípulos y por los que habían de creer. Y dijo algo interesante: que sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno. El Señor Jesús oró por la unidad de la iglesia.
nosotros también debemos de orar y velar por la unidad de la iglesia. Amén, hermanos. Entonces, muéstrate, amigo, muestra tú. No tanto demandes o esperes que alguien más lo haga, hazlo tú, toma la iniciativa. Amén. En el servicio, en todo sentido, toma la iniciativa. Cada vez que llega un nuevo o alguien que viene de visita, inclúyelo, hazle el habla. Quizás no siempre salimos a cenar, ¿no? Quizás no siempre salimos a cenar, pero aún sin cena podemos propiciar la unidad. Y si salimos a cenar de la misma manera, trata de sentarte al lado de un nuevo, trata de sentarte al lado de alguien que viene pocas veces quizás y entabla una conversación con esa persona, ¿no? Y a veces queremos como que nos jala, ¿no? Como que queremos sentarnos al lado de quien nos cae bien y con siempre, ya con ese ya conversas demasiado. Trata de sentarte con aquel que no lo conoces mucho aún. Eso es, lo estoy hablando, llevando ya a un punto de aplicación, pero somos llamados a propiciar la unidad. Volviendo al texto, mira lo que hace Pablo. Pablo como a pequeños primerizos, por así decirlo, a los corintios, ahora les va a volver a enseñar el principio, el verdadero principio de la Santa Cena. Después de haber, de alguna manera, haber hecho la corrección y haberles bajado el dedo, ahora les va a enseñar el verdadero principio de la Santa Cena. ¿Y cuál es? Ese es uno de los textos más leídos cada vez que se celebra la Santa Cena. ¿Qué le va a decir? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Se cree que él recibió del Señor. Y tú dices, pero cuando Pablo se convirtió, el Señor ya había muerto, pues sí, pero tuvo su conversión, tuvo su encuentro, ¿no? Y en más de oportunidad Pablo manifiesta que él ha recibido del Señor, que él ha sido enviado por el Señor. Entonces, se cree, ¿no? Que él definitivamente tuvo un encuentro personal con el Señor o a través de su Santo Espíritu, pero él no está diciendo esto me lo enseñaron los apóstoles, me lo enseñó Pedro, no, está diciendo porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Qué es lo que va a enseñar? Ahí está. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Haced esto en memoria de mí. Entonces lo que Pablo les está recordando tiene que ver con lo que acabamos de hablar y tú dices, ¿cómo que tiene que ver? Tiene mucho que ver. Les está diciendo que el pan que vamos a comer el día de hoy representa el sacrificio de Cristo, el amor de Cristo, por eso yo te decía. No podríamos hablar del amor de Dios si Juan 3:16 sería porque de tal manera amó Dios al mundo, punto final, sería algo incompleto. Dios me ama, pero sería como algo teórico. Pero Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó, y esa es la evidencia de su amor. La mayor evidencia del amor de Dios no es que tengas salud, aunque te da salud. No es que tengas una casa, aunque te ha dado una casa. No es que tengas un trabajo, aunque tienes un trabajo y viene de parte de Dios. Pero la mayor evidencia del amor de Dios hacia tu vida es que Él no escatimó de entregarte a su propio Hijo. Y su Hijo, cuando instituyó la Santa Cena, dijo, este es mi cuerpo que por ustedes va a ser partido, va a ser flagelado, va a ser golpeado, va a ser abofetado, va a ser golpeado, va a ser hincado, va a sufrir una corona de espinos, va a sufrir el dolor de ser clavado en una cruz, va a ser atravesado por una lanza, o a lo que Isaías dice, va a ser molido, va a ser llevado como cordero al matadero. Ese es el amor de Jesús por su iglesia. Cuando la iglesia entiende el amor de Dios, el sacrificio de Jesús, entonces va a dejar de buscar agradar su propio corazón. Y ahora lo que en respuesta a comprender ese amor, lo que va a comenzar a hacer es buscar agradar el corazón de Dios. Cuando la iglesia entiende que Cristo murió por él y también murió por el pobre y también murió por el nuevo que está llegando a la iglesia y también murió por el antipático que de pronto está entrando por la puerta de la iglesia, no se va a dar el lujo de hacer distinción de personas.
No se va a dar el lujo de querer crear divisiones, sino que va a buscar incluir a esa persona, porque va a entender que así como le amó a él, también amó a esa persona que de pronto quizás a primera vista no le cae. Pero no se va a dar esa permisión de decir, no, con ellos no me junto, sino va a buscar también transmitir ese mismo amor. Entonces tiene mucho que ver lo que Pablo les está volviendo a lo básico, pero a lo fundamental. Les está diciendo que Cristo entregó su vida. Y luego dice, y Jesús dijo, ¿no? Haced esto en memoria de mí. Entonces, cuando nosotros participamos en Santa Cena es para recordar eso. Y no era lógico entonces que Corinto se reúna para recordar el amor de Dios, pero no querían que fluya el amor al prójimo. Querían recordar el amor de Dios, entre comillas, supuestamente celebrar la Santa Cena, pero el egoísmo, la indiferencia estaba ahí reinando. Eso no tenía sentido, por eso Pablo le dice, se está reuniendo para lo peor, esto no es Santa Cena, ¿no? Eso lo puedes hacer en tu casa, le está diciendo. ¿Me dejó entender? ¿Cómo podríamos nosotros hablar del amor de Dios si entre nosotros de pronto hay diferencias, de pronto hay egoísmo? No tendría sentido. Por eso que Pablo dijo, y qué bueno que ocurra esto para que se evidencie quién es aprobado, para que se evidencie quién realmente ha comprendido cuál es el sentir de Dios, de que el amor se manifieste unos con otros. Verso 25 dice, asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Y lo que Jesús ciertamente está estableciendo el nuevo pacto, ¿no? Y está manifestando, ¿no? De lo que para el judío era la Pascua, ahora la Santa Cena viene a ser para el cristiano, ¿no? Y está hablando de su sangre, pero en el sentido más básico, lo que nos está diciendo que Jesús no solamente entregó su cuerpo, sino que pagó con su sangre preciosa. Todo pacto demandaba derramamiento de sangre, y en esta ocasión se derramó la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo, ese pacto de gracia, que hoy en día decimos ciertamente, la salvación es gratuita, pero sabes, hubo un pago. Ayer yo escuché en un conversatorio donde se discutía mucho que cómo es que la salvación por obras, ¿no? Y déjame decirte, y le dije también en su momento, la salvación es por la obra, pero no por la obra del ser humano, es por la obra de Cristo, porque tenía que haber un pago. Dios es de misericordia, pero Dios es justo. ¿Y sabes cuál fue el pago? La preciosa sangre de Cristo. Esa sangre preciosa de Cristo. Y Pablo le está recordando, le está diciendo, Cristo ha entregado su propia sangre por ustedes. Y la iglesia dándose el lujo de tener diferencias unos con otros. Eso no cabe en una verdadera iglesia. Amén. ¿Cuán importante entonces, mis hermanos, es perseverar en la doctrina de los apóstoles? Amén, pastor. En las oraciones, amén, pastor. En la comunión unos con otros, amén. Pero también en el partimiento del pan. Porque este partimiento del pan nos recuerda dónde comenzó todo. Comenzó en Cristo entregando su vida por ti y por mí. En Cristo derramando su sangre por ti y por mí. No tendría sentido si nosotros no entendemos. Por eso nuestro eslogan como iglesia es persevera en la palabra, en la oración, en la comunión y en Cristo. En Cristo, porque la Santa Cena no es otra cosa más que recordar el sacrificio de Cristo. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto. Y eso es lo que vamos a hacer entre unos minutos, mis hermanos. Vamos a conmemorar ese sacrificio. Pero no lo vamos a hacer como algo, como un ritual, ¿no? Tenemos que hacerlo con entendimiento. ¿Qué es lo que significa? Y justamente eso es lo que acabamos de hablar. ¿Qué significa? Es recordar. Ahora Pablo también va conociendo cómo es esta iglesia, conociendo lo carnal que son, ¿no? O sea, en el verso 27 de alguna manera los va a advertir y les va a decir, cuidadito con tomar la cena indignamente.
Y de pronto quizás nosotros somos más espirituales que Corinto y no necesitamos recordar esa porción. Entonces, pastor, saltéese, no nos recuerde eso, porque nosotros somos más espirituales que los corintios. No, probablemente estemos igual. Y mira lo que dice Pablo en el verso 27. De manera que cualquiera, después de que has entendido qué significa la esencia de la Santa Cena, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Será culpado de haber participado de esto indignamente. Y uno podría decir, wow, o sea, como que ya me está dando miedo, ¿no? De pronto, comer o participar de la Santa Cena. En realidad, esas palabras, si se quedara ahí, daría miedo, ¿no? Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado de eso, de haber comido indignamente. Y ahora dices, ¿y ahora seré digno o no seré digno? Es la pregunta, ¿no? Verso 28. Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y Pablo dice algo interesante, porque ¿sabes por qué dice algo interesante y nos quita un peso a los que de alguna manera ejercemos el pastorado? Dice que cada creyente o cada persona que va a participar de la Santa Cena se pruebe a sí mismo. No dice, por tanto, el pastor les haga un interrogatorio para ver quién es digno, quién no es digno. No, 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 no. No está en la cancha del pastor, está en tu propia cancha. Depende. Pero pastor, ayúdenos, porque tal vez estoy siendo indigno de participar, ¿no? Como en ciertas iglesias de pronto se ha dicho que está prohibido que tales personas participen por tal motivo, si no se bautizó, tantas cosas que no encontramos en la palabra de Dios. Y de pronto las personas llegan con temor o simplemente no participan de la Santa Cena, no participan de esta conmemoración porque se han malinterpretado estos textos. Punto número 1, para entender qué es indignamente. ¿Quién de nosotros es digno en sus fuerzas de decir, yo debo de participar en la Santa Cena? Ninguno. O sea, ni el pastor es digno. Entonces ninguno participamos. No, no, no. Pero sabes, todos los que hemos creído en Cristo hemos sido restituidos de ese estado indigno en el que nos encontrábamos. Todos los que hemos creído en Cristo de una manera genuina somos nuevas criaturas, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, Señor nuestro. La única manera de ser dignos a los ojos de Dios es habiendo creído en Cristo. Punto número 1. Es decir, si eres cristiano, eres llamado a conmemorar el sacrificio con el que tú has podido ahora ser cristiano, pues no es cierto. Pero si no eres cristiano, ten cuidado. Porque ¿qué vas a conmemorar si ni siquiera crees en el Señor Jesucristo? Entonces, ¿qué vas a conmemorar? Entonces estarías haciendo una burla de esto, si tú no crees en su sacrificio. Entonces, pero si eres cristiano, ten la convicción. Estás recordando el sacrificio de Cristo. Ahora, pero ¿qué más? Punto número 2, por todo lo que nos ha enseñado Pablo, hagámoslo con entendimiento. No lo hagamos porque todos lo hacen. No lo hagamos por vergüenza. Hagámoslo habiendo entendido el propósito de la Santa Cena. ¿Cuál es el propósito? Conmemorar el sacrificio de Cristo. Punto número 2. Y punto número 3, tú sabes cómo está tu comunión con Dios. Quizás le has fallado en estos días. Quizás le has fallado en el mes de febrero. Yendo un poco más atrás, en el mes de enero. Porque en febrero quizás ninguno todavía le ha fallado. ¿Ustedes creen que será así? Ayer nada más metí la pata y salí por ahí. Pero bueno, y eso nos podría hacer sentir indignos de pronto, ¿no? Pero sabes, justo la Santa Cena es una oportunidad para ponernos a cuentas con Dios. Es el momento. No es la oportunidad para de pronto alejarnos de decir qué miedo, sino es la oportunidad para decir, Señor, ayer o antes de ayer o días atrás te fallé, pero hoy entiendo que la obra preciosa la has hecho tú y que en esa obra preciosa tú me haces digno. Perdóname, porque hoy entiendo que tú has derramado tu sangre preciosa y de pronto ya yo lo he desmerecido con mi pecado.
Es una oportunidad, como dice Pablo, para ponernos a cuentas o para probarnos cada uno a sí mismo y luego comer así del pan y beber de la copa. Es una oportunidad para ponernos a cuentas con Dios. ¿Me dejo entender? No es una oportunidad para decir, qué miedo, entonces no participo porque hice tal cosa. No, es una oportunidad para que te reconcilies con el Señor. Es una oportunidad para volver a ver a la cruz y entender dónde está basado el amor de Dios hacia mi vida. Amén. Entonces, mis hermanos, como normalmente lo hacemos, siempre vamos a tener un tiempo personal y vamos a dar unos minutos para que tú puedas hacer una oración personal a Dios. Y si tienes que ponerte a cuentas con Dios en alguna área de tu vida, hazlo. Si Dios ha hablado a tu corazón esta noche, hazlo y dale gracias por lo que Él ha hecho por ti. Amén. Entonces vamos a tener un tiempo de unos minutos para poder orar cada uno ahí en nuestros lugares a Dios. Entonces los invito a que cierren sus ojos y podamos orar y nos pongamos a cuentas con nuestro Señor. Amén. Hacemos hoy ante tu altar Señor Jesús, te damos gracias, Señor, esta noche un compromiso por recordarnos nuevamente, Señor, cuán grande ha sido tu amor por cada uno de nosotros, por cómo es que tú entregaste tu propia vida, hacemos Señor. hoy No te la quitaron, tú la entregaste, Señor. Tú te diste a ti mismo, Señor, en esa cruz. Te un despojaste de toda tu pacto de dignidad, de todos tus hombres atributos, que Señor. te quieren Hiciste hombre como nosotros, Señor, semejante a los hombres. Fuiste obediente, Señor, y obediente hasta la muerte en la cruz. con Por manos amor a nosotros, Señor. Amaste tu limpias, sangre preciosa, Señor. corazón La sangre que puro es la más valiosa, Señor. para ti. Y aún así, Señor, nosotros en nuestro caminar muchas veces hemos olvidado Yo te invito en esa esta acción, noche que tú Señor, hagas esa ese obra compromiso preciosa. con Dios Te hemos fallado, de Señor, santidad, con pensamiento, de de agradarle a Él. boca o de hecho, Señor. De Levanta pronto, tu Señor, voz. hemos desmerecido, Señor, tu sacrificio. Pero hoy nos recuerda, Señor, Hacemos hoy que tu amor va mucho más allá, Señor. ante tu altar Queremos conmemorar ese sacrificio, Señor, pero para ello te un pedimos perdón, Señor. compromiso de Corrige, Señor, lo que tengas que vivir en corregir en nuestra vida, Señor. santidad. Si de pronto hemos menguado en nuestro congregar, si de Hacemos pronto hoy hemos fallado con el pensamiento, si ante de tu pronto te hemos fallado con las altar acciones, si de pronto ni siquiera un ya leemos tu pacto de Biblia, Señor, hombres que si te de pronto hasta quieren el congregarnos se nos hace amar. pesado, y son maneras, Señor, de cómo de pronto eh, Con manos desmerecemos tu sacrificio, Señor. limpias, Si de pronto hemos tenido rencor corazón por alguien más o hemos puro estado buscando lo que para agrada a ti. nuestro corazón y no lo que agrada a tu Alguien me puede corazón, dar en mis Señor. ojos. Si de pronto hemos sido egoístas con el prójimo, Señor. Perdónanos, Señor, y aquí estamos nuevamente, Señor, para que nos restaures, Señor. Y aquí estamos queriendo y deseando y anhelando, Señor, participar de esta Santa Cena, Señor, recordando lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. Sabemos que en ti somos dignos, Señor. Sabemos que solamente a través de ti, Señor, somos dignos. Fuera de ti somos indignos, Señor. En nombre de Jesús, Señor, seas tú permitiéndonos participar de esta Santa Cena, Señor. Que la gloria y la honra sean No para ti. te quiero fallar. Bien, hermanos, ahí en nuestros lugares tienes el pan y la copa. Vamos a tomar este pan, la copa, en nuestros lugares. ¿Sí? Dice que el pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue entregado en la cruz y que la copa representa su sangre preciosa que fue derramada en la cruz. Y tomemos este pan y tomemos esta copa teniendo eso en mente, que representa y que estamos conmemorando su sacrificio por amor a nosotros. Tomamos del pan y tomamos de la copa.
como ya es una buena costumbre o un buen hábito en nuestra congregación, vamos a terminar esta parte leyendo el verso 26, que dice, asimismo pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Y eso es lo que hacemos. Hemos anunciado el sacrificio de Cristo. Y siempre hemos dicho, y lo interesante está en que lo vamos a hacer, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. O hasta que nos vayamos, ¿no? Quizás nos vamos antes, pero lo haremos hasta que Él venga. Y cuando decimos que lo haremos hasta que Él venga, significa que ciertamente anunciamos su muerte, su sacrificio, pero también estamos anunciando su resurrección, porque Él no podría venir si no hubiera resucitado. De tal manera que estamos recordando que nuestro Señor Jesucristo se sacrificó en una cruz, pero también estamos recordando que es un Dios vivo que va a volver por su iglesia. Amén. Gloria a Dios.